Y a cada uno estamos aquí en vivo, escuchando para glorificar y magnificar el nombre de nuestro amado celestial, un testimonio de restauración matrimonial. Hoy Carlos y Katy se conectan para poder hablarnos de cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Oramos en el nombre de Jesús que este testimonio traiga aliento, esperanza, pero sobre todo fe en el Dios que restauró este matrimonio, también lo hará en el tuyo. Amados Carlos y Katy, gracias por estar aquí, gracias por ser valientes y poder venir a compartir lo que Dios ha hecho en ustedes. Ahí los escuchamos. Muchas gracias, Beth, por la oportunidad que nos están brindando. Que todo sea para la honra y gloria del Señor, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para poder iniciar, quiero hacer una corta oración para que el Señor sea hablando a través de nosotros. Padre, damos las gracias por esta oportunidad y seas tú mismo hablando a través de mi boca, quitando todo lo que tengas que quitar, Señor, y poniendo en mi boca lo que tú tengas que hablar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dice su palabra en el libro de Daniel, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho. Eh, Como título de este testimonio de restauración matrimonial, le hemos puesto el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque en medio del dolor, en medio de la desesperación, del pozo, de la desesperación del lodo cenagoso, el Señor me encontró y me llevó a un lugar y me quitó y me libró de todas mis angustias. Mi nombre es Katy, soy de Perú, tengo 33 años. Yo nací en una familia cristiana. Mi madre me cuenta que cuando yo nací, ella se dio cuenta que estaba embarazada un aproximado de los 6, 7 meses. No sabía que estaba embarazada y cuando al poco tiempo de enterarse que ella estaba embarazada, dio a luz y yo nací en un aproximado de 6 o 7 meses. Eh, Mis padres ya vieron como si yo no iba a vivir, porque había nacido muy pequeña, de bajo peso, y ya no tenían esperanzas de que yo viva porque no podía lactar nada y aparte el pueblo que ellos vivían, el hospital quedaba muy lejos, entonces ya ellos perdieron la esperanza de que yo iba a sobrevivir. Pero a los 3 días de no lactar y estaba con vida, mi padre se le ocurrió darme gotas de agua en mi boca y para la gloria del Señor empecé a tomar agua, empecé a beber agua y para la gloria de Dios, el Señor, como dice su palabra, no, antes que te formaste en el vientre de tu madre, yo te escogí y te puse como profeta a las naciones. Y de esa manera vieron mis padres la gloria de Dios, en vida el milagro, y el Señor me había dado la vida hasta hoy en día para la gloria de Él. Conforme iba pasando el tiempo, yo estaba en una familia cristiana, pero no asistíamos a la iglesia, íbamos de vez en cuando a la escuela, de vez en cuando. En ese proceso también, más o menos a la edad de 7 años, mi madre enfermó de una enfermedad donde los médicos prácticamente lo desahuciaron. Yo como tenía idea de que Dios sanaba, como iba a la escuela dominical, que Dios tenía ese poder de sanar, de hacer muchas cosas, muchos milagros, como ya me contaban también mis padres que el Señor me había dado la vida de la muerte prácticamente, me aferré a las cosas de Dios y recuerdo que en la noche a la 1 de la mañana aproximadamente yo decía, en este momento el Señor debe estar desocupado ya que todos duermen. Entonces, ¿qué hice con mis hermanitos pequeños? Yo tenía 7 años, mis hermanos menores tenían 6, 4 años. Nos fuimos al patio a orar y clamar por mi padre, por mi madre,
como niños desesperados, llorando que no nos quitara mamá. Y vimos ahí también otro milagro en mi vida, en nuestra vida, en la vida de mi mamá. El Señor sanó a mi mamá. Así, viendo los milagros que sucedían durante mi niñez, iba creciendo, pero conforme iba creciendo, también me iba apartando de las cosas del Señor. En la, edad en la etapa de la adolescencia, de mi juventud, prácticamente me alejé por completo del Señor. No congregaba, nunca leía mi Biblia, no oraba, mm, me fui en las cosas de este mundo. Así me parecía normal hacer las cosas del mundo, a pesar que yo ya había conocido los milagros grandes que el Señor estaba obrando en mi vida. Estuve en ese ambiente donde ya no me recordaba por completo del Señor, estaba alejado por completo del Señor, pero Dios en su infinita misericordia me llamó una vez más en medio del dolor, por problemas, por desilusiones, porque mi corazón se sentía muy lastimado. En ese momento es donde nos acordamos del Señor y le empezamos a buscar. Yo le empecé a buscar ahí recién me recordé, como muchas veces lo hacía por conveniencia, tal vez cuando no tenía dinero, cuando pasaba problemas. Ahí es donde recién me recordaba que había un Dios que era bueno y misericordioso. Volví al Señor nuevamente, ahí me reconcilié, empecé a buscar una iglesia donde congregarme, también empecé a abrir la Biblia y encontré el libro de Esther. Me gustó mucho de qué forma hablaba el Señor y yo le decía, Señor, dame gracia y favor delante de ti. Empecé a buscarle y como que sentir algo porque el Señor estaba poniendo paz en mi corazón, estaba solucionando mis problemas y mis dificultades. Entonces comencé a buscar del Señor con más fuerza. En ese proceso donde me encontraba en el trabajo, conocí a mi esposo. Conocí a mi esposo y yo decía en mí, yo nunca me voy a enamorar porque los hombres lastiman, porque los hombres todos son iguales, decepcionada de la vida. Pero para la gloria de Dios, yo sé que el Señor ha puesto en mi camino a mi esposo. Lo veía, yo lo admiraba mucho, la manera como él buscaba al Señor, cómo hablaba a las personas de que Dios era bueno, de que la salvación viene de Él, de que Él puede sanar, de que para Él no hay nada imposible. Él donde iba, con la persona que se encontraba, le hablaba del Señor y contaba su testimonio. Y yo lo empecé a admirar y recién estaba conociendo de las cosas del Señor, pero él ya como que conocía bastante de las cosas de Dios, a pesar que yo era cristiana desde mi nacimiento, pero era de nombre, ¿no? Entonces me enamoré y como a los 2 años de conocernos, nosotros siempre ya teníamos ese temor de guardarnos para el Señor porque ya había aprendido que era la fornicación, el adulterio. Entonces decidimos casarnos. Decidimos casarnos, tuvimos prácticamente 3 meses de noviazgo y de los 3 meses rápidamente nos casamos. Nos casamos, esa sería la primera parte, ahora le doy el paso a mi esposo para que continúe. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad para testificar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en mi vida de mi esposa también. Gloria a Dios. Quiero empezar con este texto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Soy de Perú, mi nombre es Carlos y voy a testificar lo que realmente Dios hizo en mi vida. Desde mi niñez, desde que tenía este uso de razón, mi padre era un hombre religioso, aparentaba hablar de Dios, pero no cumplía lo que realmente decía la palabra del Señor, sino que era un hombre víctima del vicio, del alcoholismo, del cigarro, y frecuentemente maltrataba a mi madre, también nos maltrataba a nosotros. Viví en ese ambiente
y crecí con ese resentimiento, con esa amargura, con ese dolor en el corazón. Nunca recibí el amor de un padre, que por ese motivo crecí con ese resentimiento. Y desde muy pequeño, a los 11, 12 años, como en mi casa se veía que el tomar las bebidas alcohólicas, el fumar cigarro y tantas cosas era normal, eh, como que a mí también me pareció algo normal. Desde muy pequeño empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a hacer cosas malas delante del Señor, pero todo lo hacía por mi ignorancia porque no conocía la palabra del Señor. A medida que iba pasando el tiempo, ya teniendo 17, 18 años, eh, me volví prácticamente alcohólico porque tomaba todos los días, no solamente tomaba lo que son bebidas alcohólicas, sino también fumaba lo que es el cigarro y también hacía las cosas malas, metido en la delincuencia, en cosas malas, hacía daño a las personas. Bendito el nombre del Señor. Y en ese trance donde mi vida estaba totalmente perdido, víctima de todo vicio, víctima de la fornicación, del robo, de tantas cosas. Ya teniendo 23 años, el Señor trató con mi vida. El Señor trató con mi vida con una dolencia. El dolor empezó en mi espalda. El dolor era leve, pero a medida que iba pasando el tiempo, se iba agravándose. Mi salud iba empeorando. Y cuando me llevaron al hospital, los doctores dijeron que no hay nada, pero sin embargo las cosas estaban agravándose. Y no solamente en mi espalda, sino también en mi estómago. En mi estómago se estaba inflándose y lo sentía era semejante a una piedra. Y entonces eso hacía que ya no comiese días, semanas, meses. Entonces mi salud iba complicándose. Entonces, también se empezó a complicar mi corazón, mi riñón, todo mi cuerpo prácticamente. Entonces, en ese momento busqué ayuda desesperadamente en los médicos, en la ciencia médica, en la brujería, pensando que ellos me iban a sanar, pero en realidad no era así. Las cosas iban empeorando. Ya pasaron 3, 4 meses, ya no comía, estaba enflaqueciendo poco a poco y ya pasaron 7, 8 meses, estaba ya muy enfermo, debilitado, como ya no me alimentaba. Los doctores me llevaban a los mejores hospitales, pero no había sanidad. Ellos decían, no tienes nada, pero sin embargo me estaba muriendo. En ese trance es lo que desesperado empecé a buscar ayuda del Señor, porque en mi infancia, en mi adolescencia, escuchaba que había un Dios que sanaba, un Dios que restauraba, que un Dios que para Él no había nada imposible. En ese momento, cuando ya no había salida para mi vida, eh, en ese momento, amados, llegó a mi pueblo, hicieron una campaña evangelística al aire libre. Yo estando enfermo en la cama, desahuciado, escuché la palabra del Señor, escuché la bendita palabra de Dios, escuché claramente que el pastor dijo que para Dios no había nada imposible y esa palabra se quedó impregnada en mi corazón y me aferré en esa palabra. Entonces dije a mis hermanos, quiero que me lleven a donde está ese hombre que está hablando. Entonces ellos me llevaron a ese lugar prácticamente enfermo, llegué a pesar hasta 41 kilos, estaba muy enfermo. Entonces me llevaron a donde estaba el pastor predicando y en ese momento el pastor dijo que todos los enfermos pasen al altar, quiero orar por todos los enfermos. En ese momento me hicieron pasar a mí, entonces impuso el pastor su mano sobre mi cabeza diciendo que tu hijo será sano. Y entonces, cuando impuso su mano, eh, ocurrió algo sobrenatural, algo que no entendía. Cómo es que meses y meses estaba con esa dolencia, gritando, desesperado, pero en ese momento, cuando el pastor impuso su mano, inmediatamente
el dolor se fue. No lo podía creer, era algo increíble. El Señor me estaba sanando ese día. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Desde ese momento el Señor me sanó, me levantó. Yo no merecía porque yo hacía cosas malas, pero el Dios ha sido bueno para conmigo. Aleluya. Y entonces, una vez sanado, restaurado, empecé a buscar a Dios de corazón, en ayunos, en vigilias, en todo tiempo. Pasaron dos años en los cuales conozco a mi esposa. Bendito el nombre del Señor. Nos enamoramos, queríamos hacer la voluntad del Señor, no queríamos caer en la fornicación. eh, de noviazgo solamente duramos 3 meses y luego planificamos casarnos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y una vez casados, veníamos de dos mundos prácticamente distintos, dos hogares distintos. En mi caso, mi papá me trataba así, con mucho cariño y respeto, no había gritos en mi casa, todo era paz, tranquilidad. Nunca veía a mis padres pelear. Y cuando yo me imaginé que mi matrimonio iba a ser lo mismo, comparé pues a mi esposo con mi padre. Pero cuando nos casamos, pasaron apenas días y empecé a notar otro carácter en mi esposo. Ya no me trataba con ese amor que le había conocido, sino como que levantaba la voz. Y entonces rápidamente, pero que mi esposa estaba arriba, yo lo admiraba prácticamente, yo sé que era una idolatría, lo tenía arriba, se cayó. Entonces, ¿qué empecé? Empecé a rebelarme yo también. Empecé yo también a cambiar, porque ya venía igual con heridas en el corazón, entonces en mí había ese como que yo paraba a la defensiva, no quería que me levante la voz, nada. Me convertí, como dice la palabra de Dios, y también en una gotea constante prácticamente, porque ya no quería decía que nadie tenía el derecho de a mí levantarme la voz, nadie, porque ni siquiera mi padre me gritaba, ¿no? Entonces ya empecé yo también a cambiar mi pensamiento. En la palabra de Dios en Proverbios 17:1 nos dice que mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas lleno de provisiones. Eso estaba sucediendo en mi hogar. Todos los días había por alguna cosa, había pleito, había, no nos entendíamos, que él quería, yo quería que él se adapte a mi manera de vivir, de mi manera de pensar. Me había convertido prácticamente en una mujer necia. Con mis manos yo estaba destruyendo mi hogar. Íbamos a la iglesia, de vez en cuando, por costumbre, nunca leía la Biblia. Al contrario, yo al inicio cuando nos casamos, mi esposo decía, vamos, y yo decía, ve tú, yo no voy a ir, ve tú si deseas, te decía, y estaba siendo demasiado, una mujer necia, demasiado. Entonces, hacía todo lo contrario que dice la palabra de Dios. Eh, Me volví en respondona, mi esposo me decía algo, al toque yo le respondía, no estaba practicando lo que dice la Biblia, sometanse a su esposo. Yo no me sometía, al contrario, yo quería que él se someta a mí. Así iba pasando los días, el tiempo, y cada vez más había más discusiones en nuestros caracteres de ambos. Porque nosotros pasábamos las 24 horas juntos, trabajábamos los dos, dormíamos desde la mañana, prácticamente todo el tiempo estábamos juntos. Y también la palabra de Dios dice, no devuelve mal por mal, pero yo hacía lo contrario. Yo decía, el ojo por ojo, el diente por el diente. Él me hace una cosa, yo le voy a hacer. Trataba de vengarme, trataba de que él sienta lo que yo sentía, ¿no? Ya no era mi conducta, ya no era íntegra, ya no era respetuosa, todo lo contrario de la Biblia. Eh, Empecé era una cristiana, pero imitadora del mundo.
buscaba consejos de afuera, consejos tal vez de psicólogos, cómo se puede llevar una pareja, un matrimonio feliz. Y en la misma iglesia el consejo era, ah, ¿dónde está tu amor a sí mismo? Mm, Quiérete tú. eh, si te quiere, él tiene que aprender a respetarte. Todos se me llenaban de pensamientos y mi orgullo, mi soberbia. Yo nunca sabía pedir perdón. Esperaba que cuando yo me enojaba, nos enojábamos, él que venga a pedirme perdón. Yo me creía la que yo sabía todo. Yo sabía todo, cómo iba en la empresa que tenemos, en la pequeña empresa que tenemos, todo. Yo quería tomar las riendas del hogar. Yo me creía que sabía más y él que tenía que acoplarse a mis pensamientos, a mi idea. Mm, y conforme iba pasando el tiempo, así, ya había pasado 3 años de casados teníamos, era en ese ambiente, por momentos estábamos bien, por momentos había discusión. En ese momento mi esposo decide viajar a su familia, a otra ciudad, y acuerdo mutuo, decidimos que vaya. Solo por 3 días quedamos. Mi esposo salió de casa, diciendo que en 3 días iría, y entonces me dejó así, pero no duró 3 días su salida, sino que volvió prácticamente de 7 días. Y durante esos 7 días no me llamó por ningún motivo, ni siquiera un solitario. No sabía nada de mi esposo. Durante estos 7 días yo estaba enojada, muy molesta. ¿Cómo es posible que me haga esto? Me dejó las cosas solo a mi responsabilidad, todo. Entonces con esa furia, rabia, lo estaba esperando. Y ahí también tenía amistades cristianas y yo le empiezo a contar mis cosas. Por eso la palabra de Dios dice, pues no, maldito el hombre que confía en el hombre. Empecé a contarle mis cosas, decirles, esto está pasando. Entonces mis amigos, ¿cómo es posible que te deje así? Toda la responsabilidad así, esto no está bien, tú tienes que ponerle un límite a tu esposo, si no, no va a cambiar, me dice, si no, no va a cambiar, así es que ponle las cosas tal como son, si quiere ir, o sea que se vaya, y tú puedes pasar sola a hacer las cosas. Entonces, con esos consejos, yo también me puse eso en la idea. Entonces, qué bueno, la mamá estaba ahí con esa furia esperando. De 7 días volvió mi esposo. Cuando regresa mi esposo, enojada, yo le digo, ¿sabes qué? No te necesito, yo soy independiente. Así, corre, vaya con tu familia, ya no te quiero, ya no te amo, y muchas cosas más que lastimaron su corazón. Pero mi esposo no se fue, y ya como al día siguiente se me pasó ya la rabia. Entonces mi esposo me pidió perdón, como siempre, y empezamos nuevamente este mes. Este mes parecía que todo estaba cambiando, me empezó a tratar mejor, yo también, como él me trataba mejor, bien, yo también lo trataba bien, el ojo por ojo. Entonces iba transcurriendo el mes, en ese momento estábamos aparentemente muy felices, muy contentos, las cosas habían cambiado, habían mejorado, ya no había peleas, ya no había discusiones, nos hablábamos con amor, con cariño, todo, hasta que cuando pasó un mes exacto, hubo otra pelea. Entonces creo que eso fue lo que pasó, porque la palabra de Dios en Proverbios 21:9 nos dice, mejor es vivir en un rincón de terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Mi esposo ya estaba cansado ya de esta vida. Entonces, en ese transcurso de lo que estábamos hablándonos boca a boca, tú por tú ahí, en esa discusión, eh, mi esposo se fue de mí. Y yo pensé que era una broma, él se fue de mí. Bendito el nombre del Señor. Nos casamos como todo matrimonio, felices, y yo había planificado muchas cosas.
partes materiales, como viajar, otra actividad. Y cuando nos pasamos muy felices. Y la primera noche, bendito el nombre del Señor, tuve un sueño. El enemigo se presentó de manera literal, bendito el nombre del Señor. Entonces me dijo que todo mi matrimonio, mi vida, que todo me iba a ir mal y me estaba amenazando que no va a ser feliz, que tu vida va a ser una desgracia. Y entonces desperté muy asustado y dije, ¿para qué será este sueño? Bendito el nombre del Señor. Entonces eh, iba pasando los días, los meses, asistíamos a la iglesia, pero todo por compromiso, por obligación. En la iglesia aparentábamos ser buenos cristianos, pero en nuestro hogar todo era griterías, pleitos, peleas. A veces, muchas veces yo le gritaba, me fijaba en sus imperfecciones, en sus cosas negativas, le paraba reclamando y humillaba. Entonces, eso ha hecho que todo lo que habíamos construido con bastante amor, con bastante delicadeza, poco a poco iba derrumbándose. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como me antecedía mi esposa, íbamos a la iglesia, nos íbamos alejando de las cosas del Señor, ya no había ayunos, ya no había palabra, ya no había lectura, bendito el nombre del Señor. Entonces, poco a poco nos alejamos de las cosas del Señor, bendito el nombre del Señor. Entonces, ya no había paz, ya no había tranquilidad en nuestro hogar. Todo era pelea, todo era gritos, insultos, muchas veces eh, maltratos físicos, amados. Bendito el nombre del Señor. Entonces, pasaron los 3 años. Entonces, en ese momento dije, no, yo no puedo seguir en esta vida, cegado tal vez por el enojo, por la ira, cegado por el enemigo, decidí marcharme. Dije, me voy de este lugar, ya no quiero esta vida. Yo no quería esta vida. Empecé a renegar para con Dios. Empecé a rebelarme. Dije, Señor, yo no quería esta vida. Yo quería una vida tranquilo, feliz. Pero mira lo que me está pasando. Yo no soy feliz con mi esposa. Entonces decidí marcharme. No me importaba eh, nada de mi esposa, qué iba a hacer, qué iba a comer, qué iba a pasar con ella. Eh, Me marché de los 3 años, bendito el nombre del Señor. Cuando se fue mi esposo, yo pensé que por la ira que tenía, el resentimiento, iba a salir de casa, tal vez iba a dar vuelta en el parque, no sé, y cuando se le iba a pasar el enojo, iba a regresar conmigo, pero no fue así. Los días iban pasando y mi esposo no volvía, no sabía nada de mi esposo. Y cuando se fue también pasó por una discusión, así, este fue sin ropa, con la ropa que llevaba puesta y dejó, teníamos un solo celular, dejó todo y se fue así. Y yo dije, no va a volver, pues me ha llevado su ropa, no, así, seguro que se fue, pero no fue así. Pasaron los días y desde que nos habíamos pasado prácticamente nunca nos habíamos separado. Y a mí me empezó a chocar, no, ¿qué está pasando ahí? Empecé a decir, no es una broma, porque mi esposo ya no volvía ya a donde llamarla, donde buscarle, nada. Empecé a llamar a su familia, empecé a escribirle por Messenger, pero no había respuesta. Mi esposo había desaparecido por completo. Entonces empecé a acudir a los hombres de Dios, los pastores, hijos de Dios. Y recuerdo que uno de los pastores me dijo, algo habrás hecho, no sé, por eso se toma bien la decisión. No quería esperar esa respuesta. Y entonces la otra persona me dice,
pero mejor para ti, mejor estás sola, si ni siquiera tienen hijos, porque nosotros ya teníamos 3 años de pasado, no tenemos hijos hoy en día. Entonces, prácticamente yo no quería escuchar esa respuesta y decepcionado. Ahí me encontré con la realidad, pues una vez más llamada. Bendito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en el hombre, porque los que confían en Jehová nunca serán avergonzados, pero los que confían en el hombre serán quebrantados. Entonces, caí yo totalmente en depresión, como los que pasamos por eso, sabemos, no comía, no dormía, iba pasando, iba pasando los días y yo iba bajando de peso más y más. No podía dormir por nada, tampoco comía. Y entonces fue algo muy duro, algo desesperante. Mi cuerpo temblaba de dolor. Entonces empecé a buscar a mi esposo, su familia me decía, ¿para qué lo buscas? No te ama. ¿Acaso estás tú obsesionada con él? Déjalo a mi hermano, me decía su hermano. Si no tienen hijos, ¿por qué te desesperas? Entonces yo lo perseguí a mi esposo. Fui a buscar ahí a la casa de su familia. No lo hallé así como dice en el libro de Cantares, lo busqué y no lo hallé. Y desesperada volví ya cada vez más en depresión. Entonces, no solo era mi dolor cuando estaba despierto, sino como dice en el libro de Job 7:13, dice, cuando digo me consolará mi lecho, entonces me asusta, dice. Eso pasaba conmigo. Lograba dormir por momentos y soñaba, tenía pesadillas que mi esposo me dejaba. Cosas así, yo despertaba gritando en la desesperación. No entendía, no encontraba respuesta. Decía, pero ¿cómo? ¿Por qué se ha ido? No encontraba esa respuesta. Sí, ¿cómo hemos vivido el último mes que habíamos sido tan felices? ¿Qué ha pasado? Una y mil veces el enemigo empezó a atacarme por la mente. Tal vez tenía otra pareja, no sé, no encontraba respuesta, no había respuesta. Entonces, en ese momento ya me sentía hundida, mm, prácticamente ya no había otra salida, ya toqué fondo en ese momento. Bendito el nombre del Señor. Entonces decidí marcharme. Eh, Dije en mi corazón, Dios es malo para conmigo, olvidándome de las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Dije, Dios no es bueno, Dios no existe. Empecé a dudar, viendo, palpando de cerca las cosas grandes que Dios había hecho en mi vida. Entonces me marché, dije, nunca más voy a regresar, nunca más voy a volver. En ese momento me fui cegado por la ira, por la cólera, diciendo, me iré lejos, no quiero estar en esta ciudad, quiero olvidarme de todo. Bendito el nombre del Señor. Entonces me fui a otra ciudad pensando que estaría tranquilo en ese lugar, pero todo, todo me resultó mal. No había trabajo, no tenía trabajo, no había dinero para comer y todo me estaba yendo mal. Entonces decidí regresar a la misma ciudad donde estábamos con mi esposa, pero no para regresar con mi esposa, sino para buscar una nueva vida. Pero en mi corazón sabía lo que Dios unió, ni un hombre que lo separe. Eso lo tenía bien claro. Yo decía, ¿qué he hecho con mi vida? Me quedaré solo. Ya no puedo volver a casarme porque yo sabía perfectamente la palabra del Señor. Entonces en ese momento me alejé por completo de las cosas del Señor. Ya no leía la palabra del Señor, ya no congregaba, ya no leía la palabra del Señor. Entonces me alejé
por completo. Entonces, ya empecé a hacer cosas malas, empecé a hacer las cosas que hacía en el mundo, ya me gustaba escuchar lo que son las músicas seculares. Todas las cosas malas ya me parecían normal, me estaba alejando de las cosas del Señor. Y en ese momento yo dije, pasaron los años, yo dije, me quedaré solo. La palabra de Dios bien claro dice, hasta que la muerte los separe. Y así estaba en mi vida, perdido como el hijo pródigo, sin esperanza. Bendito el nombre del Señor. Eh, no solo cuando se fue mi esposo, mm, nosotros vivíamos en una casa alquilada, también en la empresa que teníamos, sea, prácticamente mi esposo lo hacía todo y teníamos una deuda y faltaba varios años para cancelar y apenas habíamos pagado el 50%. Y, y todo eso se acumuló a mi mentalidad para hundir intenté quitarle la vida y con ese dolor en la vida pasaba noches de rodillas orando al Señor, teniendo misericordia, misericordia pidiendo al Señor que el Señor ya tenía grandes propósitos, que es bueno y para siempre es misericordia. Me pasaba noches y noches ahí sola de rodillas, clamando al Señor misericordia. ¿Qué voy a hacer ahora con el deuda? Eso me preocupaba bastante a mí porque si no pagaba, pues no se iban a embarcar. Entonces recuerdo que teníamos un pequeño ahorro y yo dije, bueno, con este ahorro puedo pagar siquiera 2 meses y esos 2 meses me recupero y tal vez regresa mi esposo esos 2 meses o ya estoy mejor, continuar trabajando para poder pagar la deuda del banco. Pero para la gloria del Señor, esa noche cuando me levanté, después de orar, eran como las 2 de la mañana. Teníamos una pequeña cajita donde yo juntaba todas las monedas para la gloria de Dios. El dinero, o sea, era bastante. Entonces fui a pagar al banco, fui a llevar pensando, ya bueno, por lo menos pago. Mi esposo se había ido en el mes de julio. Entonces digo, ya tengo el dinero para pagar por lo menos hasta diciembre. Cancelo ese dinero y por lo menos hasta ahí puedo estar descansando tranquila y algo de. Pero cuando llegué al banco le dije a la señorita que atendía, señorita, voy a cancelar. Y la señorita me dice, ¿vas a cancelar? Me dice, a ver cuánto debo, me debes, a ver, debo. Y la señorita empieza a revisar y me dice el monto. Y para la gloria del Señor alcanzado el monto que había llevado. Ahí vi el milagro de Dios en mi vida, una vez más, que el Señor es mi proveedor, que Él es dueño de la vida, plata, que Él se estaba glorificando en su misericordia, estaba cancelando la deuda por completo que tenía. Y para mí fue algo sorprendente porque no teníamos ese dinero. Nosotros cuando estábamos con mi esposo casi pagábamos todo el dinero medido teníamos para poder cancelar al banco, para la casa y así los gastos. Pero gloria sea el nombre del Señor, todo se canceló en ese día. Ahí en medio de mi debilidad, el poder de Dios estaba perfeccionándose en mi vida. Y así con ese, haber visto eso, yo tenía la esperanza de que mi esposo iba a volver. Bendito el nombre del Señor. Cuán bueno es nuestro Señor. Recuerdo que teníamos un pequeño ahorro, pero no lo suficiente como para cancelar la deuda que teníamos pagando. Eh, Bendito el nombre del Señor. Y pienso que ese milagro solo pudo hacer el Señor. Solo Dios puede hacer ese tipo de milagros que para Dios no hay nada imposible. Una vez cancelada toda la deuda, dije, ya fue como un peso menos para mí. Pero en ese momento también vivíamos en una casa alquilada, la dueña vino
subí al alquiler, me puse de repetía y tantas cosas. Nuevamente caí en depresión, ya estaba desesperada, a pesar que había visto el milagro del Señor, ya estaba muy enferma, ya desesperada, no dormía en las noches, mis hermanos, recuerdo, mi familia, yo vivía sola y mi familia venía a acompañarme porque tenía miedo de que podía atentar contra mi vida. Eh, yo despertaba, lograba echarme, pasaban los segundos y me levantaba de la cama gritando, gritando, temblando, y me decían tranquiliza, tranquiliza. Y ahí encontré un mensaje de mi esposo en Messenger diciendo, no me busques porque no voy a ver. Entonces como que ya viendo la realidad, todo, y mi familia me decía, estás muy mal, no estás bien, y me llevaron a otra ciudad, decidí irme de otra ciudad que me dijo, tienes que apartarte del ambiente donde estás, porque esto te está haciendo daño en el mismo lugar en que has estado con tu esposo, te está lastimando. Mejor es que te vayas a otra ciudad y no solo eso, sino que ya habían sacado cita con el psiquiatra, porque su intención era que me internen en el hospital porque mi salud estaba empeorando. Yo paraba gritando, me desesperaba, mi cuerpo temblaba, a veces hablaba incoherencias y muchas veces intentando quitarme la vida. Y también yo ya tenía antecedentes de mi familia de lo que es la enfermedad, la esquizofrenia. Y todos me decían, tú tienes esta enfermedad, porque esta enfermedad es hereditaria. Entonces me fui a la capital de Perú, me fui y cuando estuve ahí, yo recuerdo que cuando llegué perdida en medio de la gente, miraba al cielo y decía, reclamaba y tanto al Señor, sí, ¿por qué permitiste que me casara? De aquellas fechas tenía 30 años. Me decía, si tú, Señor, yo te dije, si no es mi esposo, no permitas que me case, tú permitiste que me case, tú no eres bueno, tú eres malo, tú eres malo, mira qué he hecho con mi vida, yo quería tener familia, yo quería tener un hogar, quería tener hijos, y ahora no puedo hacer nada, toda mi vida se destruyó, mi familia se destruyó, y recuerdo, le dije, ahora me voy por completo al mundo y me olvido de las cosas tuyas, antes si no hacía esas cosas por temor, ahora de hacer todo lo contrario, y a partir de hoy, para mí Dios no existe, en mi rebeldía me rebelé contra el Señor. Así, cuando me encontraba ahí, mi familia iba tramitando al hospital para que prácticamente me internen en el hospital en la psiquiatría, porque ya ni siquiera un psicólogo podía conmigo. Me daban pastillas para dormir, pero ni aún esas pastillas lograban que yo pueda dormir. En las calles cuando iba, me daba ganas de subirme a cualquier bus e irme a no sé dónde sería mi final, no lo sé, pero ya mi mente estaba como que fallando. Así. Mi familia cada vez apresuraba a que me internen en el hospital. En eso me tenía siempre acompañada de alguien porque tenía miedo de que yo haga malo. Pero cuando yo entraba a servicio higiénico, había algo en mí que, como el profeta Jeremías, el Señor me seducía y no me dejaba y Él fue más fuerte que yo. Yo me arrodillaba y me oraba al Señor, decía que no me deje. Si en algo le ha agradado, que no permita que me interne en ese hospital. Yo lloraba en los pequeños momentos que podía ingresar al baño, lloraba de rodillas y le pedía que no permita, si de verdad en algo todavía, yo sabía que existía, yo sabía que Dios era poderoso y sabía también que Él me estaba revelando contra Él, pero también decía, Señor, si en algo te ha agradado, por favor no permitas que me interne para la gloria de Dios, cuando fueron a tramitar, porque aquellas fechas todavía se encontraban en tiempo de pandemia, no quisieron recibirme porque ya que mi DNI estaba con el lugar de mi nacimiento y solo allá en esa ciudad estaban atendiendo a las personas que su DNI estaba por ahí, por ese lugar. Entonces no lograron internarme para la gloria de Dios.
Entonces, glorifiqué al Señor y me sentía más contenta ya. Y en un pequeño sueño que tuve, soñé que el Señor me decía que ya basta de estar ahí tirada en el piso, sino el Señor me quería de pies, pelear de pies y no de rodillas. Ya levántate del suelo, me decía el Señor. Entonces me desperté gritando y mi cuerpo temblaba y mi hermana se acercó y me dijo, ¿qué tienes? Yo le dije, por favor, hermana, déjame volver, déjame volver. Y mi hermana me decía, ¿pero qué te falta? Yo aquí te voy a darte otro negocio. ¿Qué quieres? Yo te lo pongo, te doy capital, que no te tienes la vida por delante, eres joven. Ya olvídate de tu esposo, él no va a volver, entiéndeme, decía. Entonces, yo decía, yo no me siento bien, por favor, déjame volver. No quiero estar aquí, le decía. Y entonces, porque en mi sueño el Señor me decía, vuelve al lugar, porque igual yo creía por irme lejos de donde estaba, iba a quitar el dolor, se iba a irse, me iba a olvidar, pero no fue así, era peor, era una desesperación en mi corazón, había una angustia en mi vida. Entonces, mi hermana decide devolverme, ella está bien, ven, pero, pero yo te digo que te quedes aquí, si cuando quieras vuelve, me dice. Entonces decido regresarme. En el transcurso del viaje tuve otro sueño. Ahí el Señor me mostraba como en una pared el Salmos 91. Entonces, como que ya desperté con ese anhelo Salmos 91, donde dice morando bajo la sombra del Omnipotente. Llegué aquí a la casa donde vivía y era como la 1 de la mañana. Yo cuando entraba a esa casa había un temor en mi corazón, había como, no sé, era un miedo total. Pero ese día entré, agarré mi Biblia y en voz alta empecé a declarar el Salmos 91, di vueltas por toda la casa en voz alta y como que me empoderé de la palabra y logré conciliar, logré dormir como la primera vez que había dormido en paz desde que se había despedido mi esposo. Dormí profundamente y me desperté, había una paz en mi corazón, había tranquilidad en mi corazón. Entonces ya pasaron los meses, iban pasando más el tiempo, ya meses y meses, y no sabía nada de mi esposo, no sabía nada de mi esposo, entonces ya había paz en mi corazón, nuevamente abrí el negocio que teníamos, entonces empecé a orar, a buscar al Señor, a leer la Biblia, en eso ingresé escuchando alabanzas en YouTube y automáticamente se puso un video que ni siquiera hasta ahora tengo explicación, donde decía cómo resistir hasta que tu matrimonio sea restaurado. Y ahí coincidí con la hermana Beth, todo lo que estaba enseñando. Era la única persona, lo que yo quería escuchar, porque ya que mi entorno me decía, eres joven, sepárate, tú puedes volver a casarte, tú puedes hacer tu vida. Él ha fallado, tú no. Si todos los consejos empezaron de mi familia y la iglesia, todos me decían que me separe, pero cuando empecé a escuchar el video de Beth, yo me dije, me sorprendí, entonces empecé a escuchar la restauración matrimonial. Recién estaba escuchando esta palabra. Investigué, envié mi correo para el discipulado, entonces ya me empecé a discipular con unas amigas de aquí de Perú, entonces así iba pasando el tiempo, entonces yo recuerdo también que ahí empezó mi viaje en el desierto, yo lo puedo llamar un hermoso viaje, ya que en el momento no lo entendemos, pero todo tiene un propósito, porque los planes de Dios son perfectos. Eh, mm, Ese recuerdo que ya cuando escuché el video todo, entregué mi matrimonio en las manos del Señor. Solté a mi esposo en los brazos del Señor, ya que en ese momento había orado, Señor, devuelve a mi esposo, Señor, tráelo, tráelo, tráelo. Todos los días mi oración era eso, todas las noches. Pero en ahí, como que lo solté a mi esposo en los brazos del Señor. Le dije, por favor, Padre, cuida mi matrimonio bajo tu tabernáculo, no lo sueltes por nada, le dije. Así
empezó ese hermoso viaje y me enfoqué a leer la Biblia, me pasaba de rodillas en las noches, muchas veces no sabía orar y yo le decía al Señor que tu Espíritu Santo me ayudara, me guiara en esta oración, porque muchas veces no sabía ni siquiera orar. Luego una noche tengo un sueño y ahí me muestra el Señor de Josué 24, 2:24, donde dice, Jehová te entregó a tu esposo Carlos en tus manos. Entonces, prácticamente yo decía ahí que ya entendí que era pararse en la brecha. Ya iba pasando más el tiempo y también el Señor me hablaba diciendo que tienes dos caminos por escoger, ya que todos me decían, lo mejor, él prácticamente el 90% o 99% de las personas que yo conociera en mi entorno me decían que me separe, que arregle mi vida, que me separe porque no era la voluntad del Señor que me había casado, él no era mi esposo. Y el Señor me ofrece dos caminos, que eran el ancho y el estrecho. Y me dice que el camino ancho tenía una solución a corto plazo, pero a largo plazo traería dolor. Y también me ofrece el camino estrecho que trae mayores frutos, pero era a largo plazo. Pero me decía que el camino no iba a ser fácil. Pero entonces decidí escoger por el camino estrecho. Gloria a Dios. El temor de Jehová se había apartado de mi corazón. Ya no había temor en mi corazón. Empecé a hacer cosas malas. Empecé, como dice la palabra del Señor, como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cómo es posible? Hasta yo mismo no lo creía. Yo conociendo la palabra del Señor, palpando de cerca las maravillas del Señor, cómo es que me había olvidado y apartado de las cosas del Señor. Prácticamente me fui al mundo, al pecado, a practicar el pecado. Como dice la Biblia, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, mas el Hijo del Dios vino a deshacer las obras del enemigo. Pero en ese momento, de muchas maneras, el enemigo quería acabar con mi vida, en accidentes. De muchas formas quería destruir mi vida, pero el Señor, por su misericordia, como poderoso gigante, me estaba cuidando por su infinita misericordia. Bendito el nombre del Señor. Así va pasando el tiempo, ya me está enfocando en las cosas de Dios. Ya no me aparté por completo de las redes sociales, de todo lo que me vinculaba con mi esposo, me empecé a apartar, ya inclusive a bloquear a su familia, a los contactos que teníamos en común. Me aparté por completo de las redes sociales, de lo que me vinculaba con mi esposo, porque ya había entregado en las manos de Dios a mi esposo y sabía que él iba a ser en su momento y no eran mis fuerzas, porque el Señor dice, pues tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. También el Señor, yo lo ocupaba, mi mente lo mantenía ocupado en el trabajo, en esas fechas recuerdo que me dijeron de la iglesia para enseñar a los niños en la escuela dominical. Antes de que mi esposo se vaya, él era maestro de los niños de la dominical y yo le ayudaba en algunas cosas. Pero cuando se fue me dijeron para mí era un dolor, porque ya que los niños le preguntaban, ¿y dónde está el hermano Carlos? No solo los niños, sino también los clientes que teníamos. ¿Dónde está Carlos? Todos me preguntaban y cuando me preguntaban un dolor en el corazón, me decía el Señor, Señor, por favor, no permitas que me pregunten, eso me lastima. Y el Señor en su infinita misericordia hacían que nadie me preguntara por Él. Entonces, le enfoqué mi tiempo en las cosas de Dios, enseñar a los niños, ya en mi trabajo, cuando tenía horas libres, ya me dedicaba a leer la palabra de Dios, me dedicaba a la oración, así me agarré por completo de las cosas de Dios y también el Señor me iba instruyendo. Ya mi oración ya no era devuelve a mi esposo, ya que me habló, no me iba diciendo la creación de Adán y Eva. ¿Por qué crees que creó a Eva y mientras lo creaba Eva,
Adán estaba dormido, decía el Señor. ¿Por qué? Decía, porque primeramente, mientras duerma Adán, Eva tenía que estar bien formada. Cuando Eva está bien formada, ahí recién le despierta Adán. Y así el Señor me iba hablando. Entonces yo decía, entonces yo tengo que estar bien formada, porque mientras eso mi esposo está durmiendo. Entonces el Señor que termine de formarme a mí, porque barro soy en sus manos, Él es mi alfarero. ¿Qué dirá pues el barro a su alfarero? Le dirá, me está doliendo. No podía, entonces decía, Señor, fórmame. Y si el barro se echa a perder, vuélvelo a formar, decía el Señor. O cuando me decían, ya mi enfoque puse por completo al Señor. Como dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todos serán añadiduras. Empecé a buscar más al Señor, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. En este momento ya ha pasado como 2 años, no sabía absolutamente nada de mi esposo, nada de nada. Pero su palabra también nos advierte que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. En ahí donde estoy tranquilidad, ya sanando, mi corazón, me empezó a venir hemorragia demasiado, ya cada momento en las mañanas, en las noches, de día, todo. Para eso había soñado que prácticamente el enemigo vino a decir que mi matrimonio iba a ser destruido. Y entonces yo decía, no, no, yo amo a mi esposo, le decía que el enemigo así vino con un palo y entonces me tiró en la cabeza. Y cuando desperté tenía un dolor de cabeza muy fuerte, era insoportable y a partir de ese momento empecé a sangrar, me da hemorragia. En las noches me atoraba con la sangre, todo, y entonces y el doctor me dijo, pues tienes que sacar tu descarte de que probablemente tengas ¿cómo se llama? Leucemia. Gloria a Dios. Y dije, pues ahí estaba agarrada firme en el Señor y decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya pasé el propósito, ya no quise poner mi vida en las manos de la ciencia médica, de un humano, sino dije, Señor, tú eres el médico por excelencia. Si tú quieres, tú me sanas, y si no, también para ti voy a hacer. Me aferré por completo, mi familia me decía, no puede estar así porque ya estaba subiendo de peso nuevamente, empecé a bajar, el dolor de la cabeza era insoportable y como que se iba enfriando y ya sentía la sangre, ya sangre, sangraba, hasta que decidí ayunar, entré en ayuno 7 días. 7 días y el Señor se glorificó y el Señor me sanó. Yo al inicio no lo podía creer porque ya cuando ya sané todo, terminé los 7 días de ayuno, yo esperaba la sangre porque ya estaba acostumbrada ya de que aquí me iba a salir como todo, esperaba. No salía y porque yo trataba de respirar con cuidado para que no salga la sangre. Yo me tocaba así, me aplastaba y no había sangre y el Señor me había sanado y todavía yo en mi ignorancia no lo podía creer y el Señor ahí me hizo ver el poder de la gratitud. En todo tiempo dar gracias al Señor, tiempo de alegría, tiempo de tristeza, aunque muchas veces en el tiempo de tristeza es muy difícil decir gracias al Señor, pero es necesario porque ahí el Señor nos hace ver su gloria. Entonces vi el milagro una vez más en mi vida, en mi debilidad, el Señor, su poder se estaba perfeccionando y cada vez más sentía ese amor por el Señor. Yo recuerdo que decía, hora de salir de la calle, decía, Señor, aquí estás de la mano derecha conmigo. Me agarraba fuerte, tú eres mi esposo celestial, donde sea. Iba conversando, Señor, que voy a cocinar, si te gusta esta ropa que compraron, y así me iba enamorando del Señor cada vez más con ese amor. Y en las noches el Señor me iba mostrando promesas en mis sueños, en mis sueños Él me mostraba y siempre yo ya quería ir dormir ya para que el Señor me iba mostrando cada promesa. Ya no oraba, ya Señor, tráelo a mi esposo. Siempre decía, Señor, guárdalo. Y decía ella, Señor, ahora soy feliz contigo, ya mi vida depende de ti. Si tú quieres, bendícelo en otro lugar, guarda su vida, pero lo más importante, Señor, cuida su alma, que su alma sea para ti, guarda su alma, Señor. Recuerda que Él es fruto de tus manos, le decía y le oraba así al Señor, pero ya había encontrado esa felicidad en mi Señor.
ya, ya prácticamente, ya otras cosas ya no me importaba si él era mi proveedor, de él dependía, aunque no tenía dinero, él sabía, aunque sea que el dinero iba a llover, no sé, pero ya estaba esperando, mi esperanza estaba puesta por completo en el Señor, porque yo decía, los que esperan en Jehová jamás, jamás serán avergonzados. Decía, no voy a ser avergonzado, no voy a ser avergonzado, el Señor va a hacer. Gloria a Dios. El enemigo, de manera literal, en las noches venía prácticamente a matarme. Bendito el nombre del Señor. Se presentaba de manera literal, me quería asfixiar, me jalaba de mis pies, me quería prácticamente matar. En literal, se presentaba en forma de humano, de animal, de diferentes maneras. Y tenía ya bastante temor, ya no conciliaba el sueño, ya no quería dormir porque sabía perfectamente que en cualquier momento iba a llegar el enemigo. Y en ese momento dije, quiero dormir, quiero descansar, quiero tomar pastillas para poder conciliar el sueño, pero aún así no se podía porque todas las noches llegaba el enemigo, me torturaba, me jalaba de mi cabello, me ahorcaba y ya no me dejaba vivir tranquilo. Quería acabar con mi vida el enemigo. Bendito el nombre del Señor. Y había pasado 2 años y medio y tampoco no sabía nada de mi esposo. Entonces, y recuerdo que en la iglesia donde asistía han hecho una fiesta de confraternidad y recuerdo que era un 20 de mayo porque ese día era mi cumpleaños y el pastor vino de lejos, entonces llegó ahí a la casa donde yo vivía, entonces yo le empecé a servir, pastor, si deseas esto, y empecé a servirle porque sabía que era un siervo del Señor. Entonces recuerdo que en la fraternidad, mediante él me habló, el pastor me habló, ahí el Señor utilizando su boca, ahí en toda la gente me dijo, Katy, ¿qué pides? Dice, como de la tsunamita, de la tsunamita empezó la prédica, era de la tsunamita, el libro de Eliseo y la tsunamita. Me dice, Katy, has sido muy solícita conmigo, ¿qué quieres? Dice el Señor, ¿qué pides? Dice el Señor. Y en ese momento me recuerdo mi esposo, Señor, mi familia, y dije, Señor, yo quiero que arregles mi vida, ordena mi familia, ¿cómo voy a servir así? Decía. Entonces el pastor dice, de un año abrazarás un hijo, le dijo a las tsunamis, de un año tendrás tu milagro, a ti me dice. Y yo dije, gloria a Dios, que me aferré ahí en esa palabra, pero tampoco yo vivía ahí con esa, todos los días con esa petición, Señor, de bueno, nada, sino que le tomé gloria a Dios y lo dejé ahí. Iba pasando el tiempo, ya en ahí pude aprender la importancia de honrar a los siervos del Señor, ¿no? Es importante muchas veces porque ellos son siervos mensajeros del Señor. Y también recuerdo que ya pegaba en mi cuarto, lugar donde vivía, tarjetitas con promesas del Señor, y pegaba, hacía, diciendo que yo no practico el fruto de la carne, esas cosas, toda mi habitación era lleno de tarjetitas, y también para que esta mente se mantenga ocupado, también hacía tarjetitas y llevaba y memorizaba esos versículos para ya no pensar ya en otras cosas, sino que mi mente esté ocupada, se mantenga ocupada. Así iba pasando el tiempo y ya había pasado 3 años ya, seguía sin saber nada de mi esposo. Y cuando veía así los testimonios, todos los testimonios prácticamente que yo conocía era que siempre en su proceso veían a su esposo todo, pero en mi caso no estaba pasando así, sino que yo no sabía absolutamente nada de mi esposo, ni una llamada, ni un mensaje, absolutamente nada. Y el Señor me decía en mi corazón, es que tu casa es algo especial, ¿no? Y cuando todo, y mi familia todavía me decía, ya de una vez ya ha pasado el tiempo, ya es hora ya de que rehagas tu vida, porque ya, o sea, eres joven, tú mereces tener tus hijos, toda mi familia, mis padres me estaban dando esta autorización de rehacer mi vida, pero ya yo había puesto mi confianza en el Señor, porque yo tenía
bien claro que lo que Dios ha ocultado, que nadie lo podía separar y que también el Señor aborrecía el divorcio. En ese transcurso que iba pasando, también el Señor empezó a restaurar con mi corazón, empezó a restaurar mi familia por parte de mi mamá. A veces no nos llevábamos bien, había resentimientos en mi corazón, o con amistades que yo había tenido enemistad. El Señor empezó a trabajar en esto en mi corazón. Entonces empecé a pedir perdón, a arreglar las cosas, sanar nuestros corazones, pedir perdón a mi mamá. Así, entonces iba sanando mi corazón y yo decía, Señor, pero ¿cómo quieres que yo demuestre a mi esposo que yo ya cambié, que ya no soy la misma de antes? Porque mi corazón había paz, había aprendido a perdonar, no sentía ahí por mi esposo rencor, odio, al contrario, mis oraciones era que lo bendiga, todo. Entonces el Señor me decía, ahí tienes los clientes, practique con los clientes. Y a mí no me gustaba atender a los clientes porque yo perdía fácilmente la paciencia. Y entonces tenía que ser obediente al Señor. Empezaba, ¿verdad?, a practicar con los clientes, a cerrar la boca, a responder amablemente, a que de mis palabras, como dice palabras, solo salgan palabras sabias, porque dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces empecé a poner en acción así, y cuando ya pasaron los 3 años, una mañana normal cuando desperté entre mis sueños, escucho una voz y me dice, ora por tu esposo. Y yo digo, pero siempre oro por mi esposo, sí, ora por tu esposo. Y yo, Señor, ya guarda. Si a tu esposo le va mal, a ti también te va a ir mal. Recuerda porque son una sola carne. Entonces yo despierto y digo, ¿qué voy a orar? Yo, la verdad, ya hace mucho tiempo no había orado por él. Siempre decía, Señor, guárdalo, cuídalo, pero mi enfoque ya era en otras cosas, y ya no estaba en mi esposo. Entonces yo recuerdo la primera noche que oré por mi esposo, me arrodillé y empecé a llorar, 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 llorar. No había palabras en mi boca, pero decía, aunque tú no puedas hablar, tu espíritu va a clamar con gemidos indecibles. Entonces empecé a llorar nada más en el piso. Lloré, lloré y así. Luego la segunda noche ya como que había ya palabras en mi boca, ya le decía, Señor, enséñame ahora, pues, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a orar? Entonces, Señor, me muestra el sueño que lo veía como cemento encadenado en el piso, así, con unas cadenas ahí, lo veía en el piso. También el Señor me mostraba como en una jaula que lo tenía, cosas así. Entonces ya empecé a orar por eso, diciendo que el Señor el Señor mismo me iba guiándome cómo debía de orar. Entonces le decía, Señor, ya si tu voluntad es que mi esposo regrese, entonces ayúdame. También el Señor me mostraba que yo estaba en un hospital espiritual y ya había salido de ese hospital, que ahora me tocaba pelear ya, que ahora me tocaba ir a la guerra ya. Entonces me apoderé de esas palabras y fui obediente al Señor. Ya había pasado 3 años y ya donde no había más señales, donde no había nada, empecé a orar con más fuerza por Él, empecé a ungir la casa, empecé a ungir su ropa que había dejado. Yo recuerdo que cuando barría la casa ahí echando demonios, demonios de adulterio, demonios de incredulidad, demonios de contienda, demonios de separación, todo hablando solita, todo mi cuarto, yo barría toda la basura ahí hablando, ungiendo toda mi casa, las puertas, todo, y declarando que mi esposo es un siervo del Señor, mi esposo es buen sacerdote de hogar, así declaraba el Señor. Y también recuerdo cada mañana que despertaba, miraba al cielo y decía, Señor, gracias porque me has dado al mejor esposo del mundo. Gracias, Señor, por mis hijos, porque el Señor me había mostrado que el Señor me iba a bendecir también con mis hijos, porque ese día que me había sanado de la hemorragia, no solo me había sanado de la hemorragia, sino de todo, desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mi pie, yo estaba completamente sano. Entonces me agarré así al de las cosas de Dios
Y peor, en ese momento mi familia me exigía de una vez ya, divórciate porque ya no puedes así, tienes que comprar para que tengas tu casa, todavía comprar, así cosas. Y no podía hacer esas cosas porque ellos tenían el temor de que como estábamos casados y cuando iba a llegar el divorcio, las cosas nos pertenecían a los dos. Pero ya sé que el enemigo estaba utilizando todo eso, no solo eso, sino que también justo en ese momento cuando estaba buscando del Señor, empezaron a venir prácticamente pretendientes, podía decir, así como que a buscarme, invitarme a salir, a comer, así tantas cosas que sucedían. Pero yo sé que el Señor estaba probando en mi corazón porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero ya había un temor en mi corazón al Señor, había un temor y yo decía, no, no voy a hacer eso, yo voy a honrar al Señor, porque el Señor aborrece el adulterio, esa abominación, no voy a caer en eso, decía, entonces me trataban de cuidar. Y los hermanos de la iglesia me decían, pero hermana, tú eres joven, él ha fallado, entonces puedes divorciarte, puedes hacer tu vida, no te mereces, me decían. Pero yo ya estaba completamente aferrada de las cosas de Dios. En mis sueños el enemigo se levantaba nuevamente. Recuerdo que un día cuando fui a la iglesia había una profecía, el Señor me habló por una hermana que profetizaba y me dice pues que mi matrimonio no iba a ser restaurado, que no espera a mi esposo, que no ore por mi esposo. Y a veces yo venía y entonces me sentía triste como humana, decía, Señor, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Decía, y esa misma noche también tengo un sueño. Así se presenta alguien y me quita mi anillo, mi aro de matrimonio y me dice, pues tu matrimonio está destruido, me quita, así cuando estoy peleando, me quita y lo bota mi anillo se parte en dos y despierto temblando y le digo, Señor, ¿qué es esto? Me hablas por profecía esto y habla por sueños y tú me dijiste que orara, ¿qué va a pasar? Me dijiste esa incertidumbre y el Señor escuché también una voz que me dijo, sueños son sueños, profecías son profecías, pero yo soy Dios. Entonces, con más fuerza me impulsé a buscar a Dios, sabía que el enemigo estaba así con las cosas, pero yo empecé a actuar por fe. Ya no decía, Señor, trae a mi esposo, más yo declaraba que mi esposo estaba ahí, declaraba que mi esposo está predicando, que mi esposo está ahí en las cosas del Señor. Yo recuerdo también cuando iba a la iglesia, ponía las sillas en mi lado y decía, y aquí está mi esposo en nombre de Jesús. En mi cama empecé a actuar por fe, ponía la almohada, aquí está mi esposo. No solo en mi cama, sino también en la mesa donde servía, ya empecé a actuar por completo por fe ya. Y todos me miraban como está loca, me decían ya, porque ya la palabra del Dios nos dice que nosotros ya no andamos por vista, sino por fe ya, y decimos las cosas que no son como si lo fueran. Así hasta que llegó, ya había orado 3 meses por mi esposo, estaba en esa pelea, ya decía, ya sabía, ya sentía en mi corazón, no sé qué me impulsaba, que seguir, que pelear ahí con el enemigo, porque Dios era más poderoso y los planes de Dios son buenos, agradables, perfectas. Gloria a Dios. Faltando un mes para comunicarme con mi esposa, como les decía, no confiaba el sueño, estaba muy desesperados. Y una noche me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, no puedo seguir así. Haz algo por mi vida, porque me estoy volviendo loco. Y en esa noche, mientras lloraba en la presencia del Señor, llegó un sentir en mi corazón, un sentir donde llegué a extrañarle a mi esposa, donde decía, ¿dónde estará? ¿Estará comiendo? ¿Estará en la misma ciudad? ¿Qué será de su vida? En ese sentir llegó a mi corazón. Entonces, desde aquella noche empecé a extrañarle. Dije, ¿cómo estará? Yo quiero buscarla. Quiero restaurar mi matrimonio, porque no puedo seguir así. Es así como el Señor trató mi corazón esa noche. Desde aquella noche yo busqué las maneras de cómo encontrarme con ella.
pero temí en mi corazón, dije, yo le fallé, ¿quién me va a perdonar? En ese, así seguía, pasaban los días, prácticamente un mes así desesperado, me preocupaba, decía, ¿cómo estará? Empecé a buscarlo. Y entonces llegué, eh, recuerdo que no me recordaba de su número, pero no sé, yo pienso que es capaz del Señor y prácticamente me recordé de su número. Entonces decidí escribirle por WhatsApp diciendo, hola, ¿cómo estás? Temía que no me iba a perdonar. Bendito el nombre del Señor. Cuando era la fecha de mi cumpleaños, el 20 de mayo, un año de lo que me había hablado el pastor, que me había dicho que un año tendrás tu milagro. Entonces yo solía levantarme a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, ahora completamente oración me había enfocado. Y como después de orar yo no tenía el celular en mis manos porque leía la Biblia en mi celular para no prender la luz. En eso entra un mensaje de un número desconocido, me dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, al instante lo veo y entonces no podía responderle. Yo sabía en mi corazón que era mi esposo y también justo ese rato varias personas me mandaban mensajes felicitando por mi cumpleaños. Y el enemigo decía, pues no son esas otras personas, no, no es tu esposo, ponía, pero también recordé que cuando recordé que no, el Señor estaba haciendo cosas grandes y no teníamos que decir, no, no, este es el Señor, es mi esposo, no quiere que estaba y así. Y nos quedamos con ese mensaje y como de pasaron 3 horas quise responderle y ya me había bloqueado mi esposo, no podía mandarle ya mensaje. Y así pasaron como un mes y nuevamente me escribe mi esposo. Y ahí ya prácticamente con su foto de perfil, todo, y ya sabía que él era, y tenía ya la seguridad que él era. Después de 3 años y medio, entonces yo le saludé, le dije, ¿cómo estás? Me alegra verte, que estés bien, le dije. Y mi esposa me dijo así, entonces yo me sentía, dije, gracias al Señor, dije, no, el Señor estaba hablando. Bendito el nombre del Señor. Y yo tenía bastante temor de que tal vez al ver este perfil me iba a molestar, me iba a ofender, algo así. No fue así, sino que me habló de respeto, y dije pues qué es lo que estaba pasando con ella. Entonces tratamos de conversar así por WhatsApp y tantas cosas, recordando los tiempos pasados y así muchas cosas. Entonces en eso decidimos para encontrarnos físicamente. Entonces cuando nos encontramos yo tenía el temor de que tal vez pues no me iba a perdonar, pero cuando lo vi pues vi a una mujer cambiada, transformada, eh, todos los errores, todos los pecados que había cometido. Me perdonó y entendí que el Señor había tratado con mi esposa. Cuando en los mensajes que nos enviábamos, mi esposo me decía, ¿estás segura que Katy? Me decía, porque Katy me responde de esta manera. Y en mi corazón había paz, no había odio, no había resentimiento. Y así iba pasando el tiempo. En mayo, en junio nos empezamos a hablar con más frecuentar ya por teléfono, nos pasamos horas y horas hablando y decidimos encontrarnos ya en agosto, ya desde junio hasta agosto, y en agosto nosotros era el día que nos hemos conocido y era el cumpleaños de mi esposa y pusimos para esa fecha nuestro encuentro. Entonces, durante ese tiempo yo me puse a orar, que ya veía que mi esposo ya no era el que había conocido, sino que ya estaba apartado de las cosas de Dios prácticamente por completo, su manera de hablar, expresarse, yo lo sentía. Y entonces ya me puse en oración, así, y nos encontramos y nos perdonamos los dos. Era como si ese 3 años y medio no hubiera existido, sino que como si siempre hubiéramos estado juntos. Yo muy contenta,
corrí primero al pastor de la iglesia, a los pastores, y les dije que mi esposa, y los pastores me dijeron, ¿qué? ¿Lo vas a perdonar? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu autoestima? No te quieres, quiérete un poco. Después de todo lo que has llorado, has sufrido, has quedado enfermo, ahora fácil lo vas a perdonar. Tú no sabes qué vida ha tenido él. Tú no sabes. Y entonces, tú ahorita estás bien en las cosas de Dios. Sé que el enemigo está poniendo a tu esposa así como tropiezo para ti. Me decía. Pero yo decía, el Señor ya me había hablado ya en el libro de Filemón, ya había escuchado un testimonio también de mi hermana, que cómo era, ¿no? Recíbelo. Cuando regresa, recuerda que tú también me debes. Entonces, recibe lo que te mando. Y ahora te va a ser útil. Me decía. Entonces, yo me agradezco, no, Señor, tú no me dices, no. Cuando el hijo pródigo se fue, regresó como me esperó su padre, ¿no? Entonces, ya puse oídos sordos prácticamente, ya pues, hermanos de la iglesia, ahora me tocaba mi familia decir, mi familia se opuso por completo, dijo no, todos se molestaron, se alejaron de mí, mis hermanos, mi papá se enojó conmigo, dijo, no, ¿cómo lo piensas perdonar y has olvidado tan rápido? No, él no te quiere, ¿cómo decir? Pero el Señor todo lo hace perfecto, dice, porque lo que ha iniciado la obra la terminará perfeccionando. Y para la gloria de Dios, ya Entonces, el 21 de octubre renovamos nuestros votos. Y así fue. Eso sería todo. Vi la gloria de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que él hace el Señor es perfecto. Todos sus planes del Señor es perfecto. Amén. Alabado sea el Señor. Katy y Carlos, muchísimas gracias por hoy inspirarnos. Ese es el Dios al cual le servimos. Y ciertamente el camino no es fácil. Las dudas, la incredulidad, las opiniones de los demás tratan de influir en bloquear lo que el Padre ya tiene preparado. Pero así como Nehemías, que ahí no hizo caso de los Sanbalats y los Tobías y continuó con la reconstrucción del muro. En el nombre de Jesús hoy oramos que este testimonio nos siga inspirando en la reconstrucción de esos hogares que nacieron en el corazón de nuestro amado celestial. Los bendecimos, Katy y Carlos, si nos permiten, vamos a orar por ustedes. Realmente hayan sido un matrimonio que inspira. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar lo que has hecho en esta familia. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que guardes, sigas guardando este pacto para poder ser ese ejemplo de cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, llévalos a muchos lugares más a testificar para que puedan, Señor, muchos más creer que los milagros siguen sucediendo y milagros en finanzas, en salud y aún en restauraciones matrimoniales. A ti sea toda la honra y gloria, papito, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los bendecimos. Gracias, Katy. Gracias, Carlos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala. A cada uno que estuvo conectado, si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente testimonio que inspira.